Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es un espacio que creamos con la idea de poder conversar, ¿no es cierto?, con la idea de poder profundizar un poco temas que a veces por la contingencia, a veces por la rapidez también de las redes sociales, no siempre tenemos la posibilidad de entrar con personas tan expertas, en este caso como Salvador, con temáticas que nos parecen de la primera relevancia. Este espacio, Salvador, se llama En la Cocina, y se llama En la Cocina porque queríamos de alguna manera como reivindicar la construcción de cómo vamos construyendo acuerdos, ¿ah? Cómo vamos construyendo acuerdos en el buen sentido de la palabra, ¿ah? Jugamos un poco con este concepto de la cocina que ha sido tan vilipendiado, pero, pero es más que nada la idea de poder poner sobre la mesa posturas diversas, ¿no es cierto?, puntos de vista, y a partir de ahí escuchar y construir también nuevas miradas. Así que le damos la bienvenida a Salvador Millaleo Hernández. Buenas tardes, Salvador. Salvador es abogado mapuche de la Universidad de Chile, es doctor en sociología de la Universidad Bielefeld en Alemania, es profesor hoy día de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de su propia casa de estudio, y también hoy día asumiendo ya hace un tiempo como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y a partir de esta conversación vamos a intentar sacarte la mayor cantidad de conocimiento, información y datos que obviamente tú los tienes mucho más claros de los que tenemos nosotros. Así que muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias, Salvador, gracias, muchas gracias. La verdad que para nosotros también es un honor que nos acompañes hoy día. A ver, pucha, sin lugar a dudas, el tema de la Araucanía, la situación últimamente estos días, lo que ha sucedido en Tirúa, los nuevos acontecimientos de violencia, nos hacen imperativo empezar a conversar hoy día saber un poco, saber más que lo que está pasando en la Araucanía. Yo tengo la sensación de que hoy día cada uno de nosotros tiene mucho más información, pero también tiene información de las redes sociales, y eso también a veces está bastante tergiversado por miradas, por juicios, por prejuicios, y queremos conversar contigo un poquito más en profundidad. Entonces vamos a hacer como tres miradas. Una mirada como lo que queremos es que nos vamos un poquito al pasado, que tú, toda tu experiencia, además de tu tremenda inteligencia, bueno, Salvador es un hombre muy inteligente, yo quiero decirlo porque es un agrado siempre escucharlo, que nos cuente un poco cómo podemos explicar, Salvador, esta separación, esta grieta absurda que se ha generado entre la sociedad chilena, entre Chile a veces, y pareciera entre Chile y el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Esta grieta de falta de entendimiento, de falta de diálogo, de falta de empatía, y que hoy día nos tiene en una situación súper compleja. Entonces, antes de ir a lo coyuntural, a lo que está pasando en estos días, que tú compartas con nosotros cuál es tu mirada, ¿ah? ¿Cuál es tu mirada respecto al pueblo mapuche? ¿Cuál es tu mirada como abogado? ¿Cuál es tu mirada como pensador, como académico, respecto a cómo entendemos esta gran grieta que hoy día nos está haciendo sufrir a todos, yo creo? ¿Mm? Bueno, sin duda esta es una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace, pero creo que hay que tener, para poder responder o avanzar en responder, hay que tener presente que quizá el concepto o la metáfora, que en realidad es la grieta, no es la más adecuada, porque una grieta es una separación que se abre en un plano. Nosotros vivimos en un plano, en digamos, un mismo territorio, y algo, un terremoto, algo abre una grieta, un abismo, un conflicto abre un desentendimiento. Y la verdad que la historia de la relación entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos indígenas responde más bien a otra visión. Es una historia de desigualdad, es una historia de inclusión, de exclusión, no de inclusión. No es que haya habido un desentendimiento, un quiebre en algún momento, sino que nunca se ha trabado una relación simétrica que se pudiera quebrar. Entonces, no es la grieta quizá la metáfora, sino más bien es la consecuencia de una historia de la desigualdad. Nosotros hemos visto cómo la desigualdad es el concepto fundamental
de la última década en la política chilena, sin duda, y en el mundo, por cierto. La reflexión sobre la desigualdad está ocupándonos en el sentido de que el crecimiento ya no nos seduce, sino que vemos que sociedades desiguales son sociedades que están llenas de conflictos, sociedades que carecen de legitimidad en sus instituciones, y sociedades que no importa, digamos, cuánto avance tecnológico tengan, si hay desigualdades que son demasiado fuertes, son sociedades que no van a poder existir pacíficamente entre ellos o tener una convivencia pacífica al interior de ellas. La historia de la relación entre el pueblo mapuche en particular y todo el resto de los pueblos, donde la historia son particulares pero tienen un plano común, es una desigualdad que se inaugura con la construcción del Estado como una construcción de élites donde los pueblos indígenas están excluidos, donde los pueblos indígenas no toman parte de la construcción del Estado, son declarados teóricamente ciudadanos, pero no se les reconoce en la práctica sus derechos, fueron despojados de sus tierras, no tienen una inclusión en la institucionalidad política, y ven constantemente cómo, contra las mismas leyes de la República, constantemente privados o poderes públicos o ambos en conjunto les privan de sus recursos más importantes, ejercen violencia con impunidad y, digamos, no les permiten seguir siendo mapuches o seguir siendo indígenas como una condición para ser chilenos. Esto no es que ser indígena o ser mapuche, ser aymara, sea una contradicción con ser chileno. Puede haber una doble pertenencia, pero lo fundamental para que esta doble pertenencia pueda llevarse es que no tengas que renunciar a una cosa para hacer la otra. Si para ser chileno se ha pedido que los mapuches dejen de hablar mapudungún, dejen de practicar su religiosidad, su espiritualidad, en fin, y que todo eso se pierda. La apuesta era que los pueblos se extinguieran. Entonces, esta historia de desigualdad es la que nos ha llevado hasta acá, y nunca ha habido una igualdad que podríamos decir que se haya agrietado, se haya roto. Siempre ha sido lo mismo, pero lo que sí ha sucedido es que en los últimos años esto se ha profundizado. Esto se ha profundizado y esto es a contrapelo a lo que ha pasado en todas partes. Esta historia de desigualdad no es propia de Chile. Todos los países con pueblos indígenas tuvieron un proceso de colonización que tuvo características particulares, pero en el fondo muy similares. Pero en la medida que estos países avanzaban en sus democracias, en algún momento empezaron a tratar de revertir esto. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt tiene algo junto al New Deal, existe el New Red Deal, o un nuevo trato rojo relativo a los pieles rojas, a los pueblos indígenas nativos americanos. Él instala también una nueva política que es ir reinstaurando la autodeterminación de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Y así otros países, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, con Canadá, sin duda, han ido recorriendo ese camino de tratar de revertir las consecuencias tan negativas de la colonización respecto a los pueblos indígenas. Nuestro país efectivamente iba también tímidamente recorriendo ese camino. Por ejemplo, Eduardo Frei Montalva promulgó la ley Pascua, Salvador Allende la ley del Instituto de Desarrollo Indígena, pero luego vino el golpe y en lugar de seguir por un camino de reversión de los efectos negativos de la desigualdad y la exclusión, estos se profundizaron a partir de la instauración de un modo económico, de un modelo de desarrollo que se basa principalmente en la explotación de recursos naturales. Muchos de esos recursos están situados en territorios indígenas y por lo tanto la dictadura instala una forma de entender esto donde efectivamente se invadían los territorios indígenas, se les privaba de lo que les quedaba y se perdió tanta cantidad de tierra para los pueblos indígenas como en los 100 años anteriores. Y esto lamentablemente la concertación no lo resolvió, sino que lo mantuvo, incluso lo profundizó en varios aspectos, y por eso estamos hasta ahora acá. La misma desigualdad, una historia que lamentablemente no se ha resuelto y que genera, como todas las historias de desigualdad, cuando persisten hace tanto tiempo y no hay avances, genera siempre violencia. La desigualdad es la madre de todas las violencias. Entonces hay grupos que a partir de ya que no tienen esperanza ni le dan credibilidad al modelo o sistema político, entonces emprenden acciones violentas porque creen que es una respuesta a
esa desigualdad tan flagrante. Y luego hay otros grupos que, como lo que hemos visto en la Araucanía, y vamos a hablar de esto, en virtud de esos actos de violencia étnica, emprenden otras acciones violentas de racismo como una respuesta a las otras acciones. Y así se va generando un conflicto étnico. Por cierto, nada que no haya sucedido en otros países. Y como también hemos visto, nada que sea absolutamente imposible resolver. Salvador, y en este análisis que tú haces y que de alguna manera dices, mira, acá no es que no hemos separado ahora, sino que en realidad nunca hemos tenido un encuentro horizontal, justo, equitativo respecto de cómo hemos entendido a los pueblos originarios, en este caso fundamentalmente mucho más el pueblo mapuche, con el resto de la sociedad. Es que o sea, es bien duro escucharlo, porque tengo la sensación de que hay muchos que efectivamente han evaluado y han declarado de que se han hecho avances en Chile, independiente que en este último tiempo, como tú planteas, esto ha retrocedido, ¿no es cierto? ¿No te parece como una situación compleja explicar que estando estando en momentos donde probablemente la sociedad está más empoderada, donde las sociedades probablemente esperan más derechos, más garantías, es justamente en el periodo donde tenemos también la mayor cantidad de falencias y la mayor brecha en términos de diálogo? Porque una cosa es, claro, entender de que los pueblos originarios, y en este caso específicamente lo que nos convoca, que es el pueblo mapuche, no han logrado ser reconocidos en su forma y en el fondo, en términos jurídicos, pero tampoco en términos culturales, por lo que tú me explicas. Pero por otro lado, deberíamos pensar, somos una sociedad más empoderada, más educada. ¿Crees que eso no ha ayudado a un mayor entendimiento del pueblo mapuche? A ver, la verdad que estos avances yo creo que son avances reales. Por cierto, por ejemplo, la situación de las mujeres no es la misma en Chile que hace 20 años atrás, que ha habido avances graduales bien significativos, que los derechos de los niños han avanzado desde que ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que hay una serie de situaciones donde efectivamente podemos constatar avances. Sin embargo, en el plano indígena precisamente es una de las áreas más descuidadas, aquella área donde los avances o las grandes transformaciones que hemos visto en este país en los últimos 30 años no han llegado. No han llegado en términos significativos, no significa que no se haya hecho nada, pero las cosas que se han hecho no son significativas y también se han hecho muchas cosas terriblemente mal por gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces, la situación, digamos, es una situación que eh, digamos, pudo ser completamente distinta si hubiera habido un reconocimiento constitucional cuando Elwin lo propuso al comienzo de la transición. Pudo ser completamente distinta a lo que es ahora si Lagos, en vez de guardar digamos, en un cajón el informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, hubiera implementado las recomendaciones, y eso fue el 2004, 2005. Entonces hay una serie de oportunidades perdidas que si hubiéramos hecho mejor las cosas no hubiéramos llegado a esto. Sin duda, la aplicación de la ley antiterrorista y la criminalización que hizo la concertación de la protesta mapuche, que obligó a los grupos indígenas a pedir protección al organismo internacional de derechos humanos. Tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que anuló un juicio que por una acción criminal que emprendió el mismo gobierno Ricardo Lagos. Si todo eso no hubiera pasado, quizás tuviéramos una situación distinta. Hubo proyectos de desarrollo económico y social, pero nada ha conseguido, por ejemplo, que los pueblos indígenas dejen de estar dentro de la posición más desventajada económico-social. Tienen los peores indicadores económicos sociales del país, o sea, son los más pobres dentro de los pobres, y eso no ha cambiado. Entonces, en rigor, si uno pudiera decir, en las medidas significativas que se han implementado, las insignificativas no han tenido, o que prometían serlo, no han tenido importancia real, y que en rigor yo creo que han sido un fracaso. Entonces, efectivamente, en esta circunstancia, yo prefiero ver, digamos, que esta última década que ha sido tan fundamental en transformar el proceso político en Chile,
está tomando ahora como precisamente esta última parte, que era la parte más rezagada de estas grandes transformaciones en la sociedad chilena, donde las grandes transformaciones no habían alcanzado a llegar al mundo indígena, y ahora creo que estamos en buena hora para que alcancen a llegar. Yo creo que esta es como el gran ajuste que, que debe tener la sociedad, de pensar que no se puede hacer un país moderno en nuestras condiciones si no se es un país que reconozca su plurinacionalidad, que no se puede hacer un país moderno si es que las lenguas indígenas no son oficiales, que no se puede ser un país moderno si es que no hay una igualdad económico-social entre todos los grupos. En definitiva, que no, cuando hablamos de desigualdad no es un problema solo de individuos, sino también de diferencias siderales, digamos, abismantes entre colectivos. Creo que hay que mirar la perspectiva positiva. Yo creo que la sociedad chilena ha cambiado, en el estrato popular ha cambiado, no completamente, como unos creían, algunos me decían en octubre o en noviembre, oigan, miren, la sociedad chilena, sobre todo los sectores populares, enarbolan la bandera mapuche y son el símbolo de todas sus demandas, y eso fue real, eso es efectivo. Pero lo que hemos visto en la Araucanía es que, claro, hay una serie de sectores que conservan los prejuicios atávicos de desprecio racial, de menosprecio, de resentimiento, y que si son efectivamente manipulados por algunos grupos organizados, pueden realizar acciones de violencia racial. Entonces, esta transformación está en marcha, pero todavía no concluye. O sea, yo creo que estamos en un proceso que puede tener una salida bastante interesante para el futuro de este país. En lo que hemos visto en los últimos días, hemos visto no solamente hemos escuchado declaraciones, sino que hemos visto acciones muy, muy racistas en Chile, que no se condicen con el espíritu que por otro lado vimos en octubre. Cuando vivimos el estallido social en octubre, nos dimos cuenta de que había una sociedad tremendamente capacitada y demandando un cambio, una transformación, como tú dices, social, económica, cultural. Pero al poco andar, ha pasado menos de un año de ese estallido social que obviamente nos remeció a todos, a todas las instituciones, al mundo, a la sociedad civil también, al mundo político. Vemos que hay estas formas, estos racismos. ¿Cómo lo ves tú? ¿No te sientes, el pueblo mapuche no se siente, me imagino, absolutamente frustrado, decepcionado de que pareciera de que estas demandas sociales son al final de cuentas igual para algunos, pero no para todos? Yo lo que he visto y lo que he sentido entre la dirigencia es que más bien la desilusión sigue siendo con las élites políticas, más que con aquellos sectores que se manifestaron en el estallido social, en el sentido que la conducción todavía no logra generar un proceso en que pueda haber un diálogo real entre pueblos indígenas y Estados. Me refiero en particular al proceso constituyente. ¿Qué otro proceso de diálogo puede ser más relevante que una deliberación constitucional? Donde la discusión es la discusión sobre cómo organizamos la estructura básica de la sociedad. Es decir, las instituciones más importantes, la estructura del poder. Entonces, efectivamente, si hay algo que los mapuches siempre han querido es poder estar en esta discusión. Y para ello se necesitan asegurar escaños para representantes de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, y las élites políticas todavía no son capaces de hacerlo. Afortunadamente sí fueron capaces con el tema de la paridad, pero eso fue en marzo y todavía no son capaces de asegurar los escaños reservados. Entonces, Y sí ahí tú hay ves, algo... perdón, y ahí Sí, tú sí. ves que hay abiertamente una falta de voluntad política para que eso ocurra. Bueno, por ahora no ha sucedido. Entonces, digamos, hay un incumplimiento en eso, pero vamos a ver. O sea, tenemos varios meses delante y depende de lo que muestren ahora las élites de si vamos a poder resolver esto. Entiéndase que si siguen llamando al diálogo, a la paz, y no son capaces de generar las condiciones del mejor diálogo que podemos tener, o sea,
realmente las élites políticas de este país son un fracaso. O sea, ¿qué diálogo puede ser mejor que el que tengamos en un proceso constituyente? Entonces, creen las condiciones para el diálogo, generen escaños reservados de manera adecuada, no migajas, no dádivas, sino tal como las mujeres son la mitad del país, luego tienen que tener la paridad de la convención, los indígenas somos el 13% del país, luego requerimos el 13% de la convención. Eso es lo que es justo. Ninguna otra cosa realmente es aceptable. Como no era aceptable que las mujeres no tuvieran paridad, no es aceptable que los pueblos indígenas tengan una representación menor a eso. Entonces, si nos siguen llamando a un diálogo y no garantizan esto, o es hipocresía o una incapacidad política tremenda de nuestras élites. Y ahí, bueno, hay una... ¿Qué crees tú que ha pasado? Porque cuando comenzó la discusión en noviembre, o cuando se instaló el acuerdo en noviembre, parecía bastante más cristalizado esta voluntad, como tú planteas, de la presencia de mujeres, que también terminó en un debate, obvio, y la presencia también de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado, crees tú? ¿Ha sido a lo mejor una falta de incidencia? ¿Ha habido una extrema preocupación por los temas más coyunturales económicos? ¿O tú crees que hay una voluntad finalmente de las propias élites de tratar que esto pase colado, ¿ah? De que existan otras prioridades? Porque claro, las élites finalmente, bajo unas ciertas teorías, pudiéramos entenderlas como los mayores responsables o del statu quo o de los procesos de cambio en los países. O sea, entendemos que la población en su conjunto puede salir, ¿no es cierto?, como en octubre a marchar, puede salir a tocar las ollas, puede salir a reclamar, pero los cambios tienen que además venir acompañados también de una reacción de las élites. ¿Cómo lo ves tú ahí, Salvador? Sí, creo que evidentemente hay un sector que el gobierno, las derechas, los sectores económicos, digamos, el ámbito cultural conservador de este país, que efectivamente ha intentado que la pandemia signifique eso, que todo lo demás pase colado, digamos, que todo lo demás se olvide y que se redirija la atención hacia otros aspectos, que efectivamente una pandemia es como, si uno se acuerda, el tema de los mineros en el primer año de Piñera, es como 1000 veces eso, o 10.000 veces eso en cuanto a magnitud. Entonces, se intentó eso y creo que no es sino gracias, no diría gracias porque es lamentable también, es por el fracaso del gobierno en gestionar la misma pandemia que vemos que la sociedad ha vuelto a activarse, que ha vuelto a manifestar su desagrado porque, bueno, más que avanzarse en una agenda social, la mala gestión de la pandemia ha profundizado todos los problemas que hemos tenido, ha generado desempleo, digamos, estamos en 2 dígitos, y ha generado una precarización de las condiciones de vida. Entonces, el resultado es que estamos más mal que el año pasado, más mal que cuando estalló la sociedad, y esto ha despertado, ¿no?, el malestar de manera muy activa. Y esto, digamos, está catalizándose en el conflicto en el sur. Es como el malestar del país se está inyectando o está saliendo por esa vía, por la vía de lo que sucede en el sur. Entonces hubo un intento y por supuesto esto fue favorecido por una usual desaprensión que tiene la centroizquierda en este tipo de cosas, pero yo creo, digamos, que esto ya no da para más, o sea, hay que iniciar un diálogo, pero todo diálogo, la verdad, que no puede ser sino considerado al menos una preparación del gran diálogo, y el único gran diálogo acá que necesitamos y que va a ser real, va a ser posible, es el proceso constituyente. Y en el proceso constituyente, eh, la preocupación sobre el proceso constituyente es algo que tú lo ves, bueno, tú eres abogado, me imagino que esto es como, además, desde tu perspectiva, es el mejor de los procesos, ¿no es cierto? Porque, claro, es también el establecimiento de un diálogo con procedimiento, con método, con resultados esperados y que nos va a llevar a establecer una carta fundamental. ¿Cómo ve el pueblo mapuche esa construcción, esa posibilidad de participación en un espacio como ese? Bueno, Porque por otro lado pudiéramos decir también, en un extremo, te lo quiero plantear para que me digas cuál es tu reacción, que a lo mejor el pueblo mapuche tampoco se puede sentir involucrado y sintiéndose parte de una constitución
o de un Estado que tampoco nunca los ha ni siquiera considerado, ¿te fijas? En el extremo, no te digo que sea así, pero pudiera decir, bueno, ¿por qué mejor nosotros no nos abocamos nuestras propias normas internas a buscar, más allá del reconocimiento, la consagración de nuestra cultura y dejemos que los Wincas hagan lo suyo? ¿Ah? ¿Qué nos lleva a pensar de que hay ahí una preocupación del mundo mapuche de participar en este plebiscito? Bueno, esta pregunta me permite aclarar de que el mundo mapuche es diverso, es muy complejo. Estamos hablando en Chile de 1.200.000 personas. No estamos hablando de 10.000 personas. A veces me sorprende gente que me pregunta, ¿y cuántos son los mapuches? Yo digo, son 1.200.000 personas, pero ¿cómo? Porque se imaginan que son 100.000 a lo sumo, 50.000, y no, el pueblo mapuche es uno de los pueblos más grandes de América Latina. Uno de los pueblos más grandes del mundo como pueblo indígena en cuanto a tamaño, y esto significa que hay distintas posiciones, hay distintas visiones políticas, no solo que reflejan el espectro político usual entre derecha e izquierda, o sea, siempre ha habido mapuches de derecha, siempre ha habido mapuches de izquierda, siempre ha habido mapuches moderados, siempre ha habido mapuches radicalizados. Eso es habitual y es normal, digamos, en la diversidad. Y esto, respecto al proceso constituyente y otros temas, se traduce también en diversas estrategias. Y aquí yo te puedo hacer un mapa, por cierto. Existen posturas dentro del mundo político organizado mapuche que ven la autodeterminación como un derecho que asiste al pueblo mapuche, que es un derecho que en su integridad le correspondería, y esto significaría que tienen tanto la dimensión interna como externa de la autodeterminación, es decir, la posibilidad de separarse del Estado de Chile. Y en este sentido, interpretan el proceso constituyente como una posibilidad, como una vía, digamos, la deliberación constitucional en que efectivamente ellos podrían separarse, podrían hacer un proceso separado del proceso constituyente chileno. Esta interpretación de la autodeterminación es políticamente válida, yo creo que jurídicamente no es lo que protege el derecho internacional de los derechos humanos, que protege con claridad en el artículo 3º de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la autodeterminación en su sentido interno. Yo voy a explicar a qué me refiero con esto. Entonces, ese sector del pueblo mapuche dice, nosotros tenemos que tener nuestro propio proceso, no necesitamos un reconocimiento del Estado de Chile porque ya somos un pueblo, no necesitamos al Estado para ser un pueblo, y tenemos que elegir, porque tenemos autodeterminación, nuestro propio destino, y podemos hacerlo perfectamente de manera separada. Esto es independiente de que dentro de ellos hay quienes tomen vías pacíficas. Aucán Wilcamán siempre ha optado por una vía pacífica, pero él tiene una interpretación de que el proceso constituyente puede ser un proceso distinto en el pueblo mapuche que en el pueblo chileno. Y hay otros que reivindican además la acción directa, que ellos le llaman, digamos, la legitimidad de todas las formas de lucha, incluyendo la violencia política, que es el caso de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco. Ese es un sector, pero la verdad es que hay otro sector que es bastante más grande, e incluso con matices internos, que es todo el sector que cree que el pueblo mapuche tiene autodeterminación, pero tiene claridad de que esta autodeterminación es interna, es el derecho a perseguir definir su propio estatus jurídico, político, cultural, económico, en fin, pero dentro del Estado, sin posibilidad de separarse del Estado. Esto es lo que a mí me parece que está más de acuerdo a lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, en mi propia posición, así que soy parcial en ese sentido, y que significa establecer una nueva relación de equivalencia, de igualdad compleja, igualdad colectiva entre el pueblo de Chile y los pueblos indígenas. A esto se refiere precisamente el concepto de plurinacionalidad, que es reconocer que somos distintas naciones y que tenemos que tener, aparte de la igualdad entre individuos, una igualdad entre colectivos, entre naciones. Y esto supone la consagración adentro de la Constitución, adentro del Estado, del principio de plurinacionalidad y del principio de autodeterminación. Entonces, en este sentido, el proceso constituyente no puede ser sino la gran oportunidad para que eso se verifique. Esto es que seamos convocados los pueblos indígenas como pueblos, es decir, a través de nuestros propios representantes, a deliberar junto al resto de los pueblos de Chile
para establecer un nuevo pacto social donde el resultado también reconozca esa diversidad profunda de colectivos que hay, es decir, que somos una comunidad política que está integrada por diversas comunidades políticas, a su vez, por diversas naciones. Esa es la perspectiva que me atrevo a decir, que viene de cerca la recomendación, yo me atrevo a decir que es la mayoritaria, que es la hegemónica en el mundo mapuche. Estamos hablando en la última década muy fuertemente de plurinacionalidad. Los alcaldes mapuches han sido sin duda el grupo político más fuerte que ha defendido esto, pero si ustedes ven, es el concepto que ahora domina la discusión política de todos los que optan por una vía institucional, por una vía democrática. En fin, que se protesta, porque las protestas también son democráticas, por cierto, pero todo dentro de un marco institucional destinado a cambiar, modificar la estructura jurídica del país para que refleje esta visión política. Entonces, quiero decir que hay matices porque también hay grupos, organizaciones más identificadas con el liberalismo, con ideas de derecha, que se declaran plurinacionales. Por ejemplo, en AMA, ellos están por la plurinacionalidad, o dentro del grupo militante de Partido de Chile Vamos, indígenas, yo me he juntado con ellos, he tenido muy agradables conversaciones con ellos, donde uno puede comprobar de que hay muchos que asumen la plurinacionalidad, por supuesto, con su propia visión. Quizá yo soy socialdemócrata en el plano socioeconómico, digamos, pero ellos son más liberales, en fin, no quieren tanta apoyo de la intervención, o como quiera que lo llamen, del Estado de la economía, pero son plurinacionales a su manera. Entonces, estamos hablando de un concepto hegemónico que trasciende las fronteras políticas que estamos acostumbrados, entre izquierda y derecha. Y luego también hay mapuches que son asimilacionistas, que se sienten chilenos, que no quieren ser considerados como mapuches, o digamos, donde lo mapuche es simplemente un dato de origen, un dato de una identidad que es privada, pero que no debería tener para ellos consecuencias políticas. Entonces, que son el polo integracionista. Esto, por supuesto, es un gran cambio, porque si uno veía hace 20 años atrás, la mayoría de los grupos políticos indígenas, o gran parte, eran integracionistas, y eran muy pocos los autonomistas, los que querían esta autodeterminación. Y con el desarrollo del tiempo, el concepto hegemónico es el autonomismo en una versión... ¿Aló? ¿Aló, me Sí, te escuchas? escucho. Sí, te Ah, escucho ya, muy bien. que se me paralizó la pantalla un poco. No, que el Sí. concepto hegemónico es el autonomismo, pero en esta versión relacional, no separatista. Hay un autonomismo separatista y todavía hay un integracionismo, pero muy minoritario. O sea, los que quieren ser chilenos sin matices, o sea, sin diferenciación de ciudadanía, son bastante pocos. O sea, de alguna manera vemos que es un proceso necesario, prioritario hoy día para Chile. Estamos intentando buscar también la manera en que de manera democrática establezcamos nuestra carta fundamental, ¿no es verdad? Y si me imagino tú además tienes una mirada bastante más amplia en tu rol como comisionado, como consejero del Instituto de Derechos Humanos. Si tú miraras las experiencias afuera, ¿cuál es la que te ha, de alguna manera, te ha permitido ver o te gustaría que ocurriera parte de esa experiencia que en Chile, respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, respecto a el plurinacionalismo, ¿no es cierto? América Latina o el mundo, hemos visto lo que sucedió en Bolivia, hemos visto lo que sucedió en Ecuador, hemos visto la experiencia de Nueva Zelanda también, que es bien interesante, obviamente entendiendo que son condiciones todas muy particulares, pero en general todos los pueblos indígenas enfrentándose a una idea de Estado unitario, centralista y muy dominante, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Qué tipo de modelo sería un modelo de diálogo relativamente exitoso para ti, en comparación con lo que hay afuera? Como yo te decía, lo que pasa en Chile no es nada único. Todos los países con una historia de colonización en contra de pueblos indígenas tienen atrocidades, historias horrorosas detrás, pero también en el avance de la democracia han implementado ciertos modelos con diversos éxitos, con grises, digamos, con cuestiones luminosas y oscuras. Yo quiero primero asentar como una idea básica.
Yo creo que todos los países, o más, no, la mayoría de los países, por ser claro, que han tenido esta experiencia, han ido evolucionando a un modelo que en la teoría constitucional se conoce de acomodo constitucional. Es decir, que en lugar de la asimilación es que te pide que renuncies a tu identidad para ser parte de una comunidad política. En lugar de eso, que es lo que tenemos acá en Chile, se practique el acomodo, que significa que usted se ponga cómodo, sea quien es, practique su religión, practique su visión de la naturaleza, su visión de la política, tal como tradicionalmente lo ha hecho con sus propias autoridades. Esta idea de acomodación constitucional es una idea que se ha dado en un sinnúmero de países en el resto del mundo y donde tenemos diversas experiencias. La plurinacionalidad en sentidos amplios es eso, es el acomodo constitucional donde con diversos grados y diversos mecanismos se reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas y se establece una nueva relación empoderando a los pueblos indígenas, procurando una nivelación horizontal entre los pueblos indígenas y las naciones mestizas que se forman en torno a los estados. Entonces, estas experiencias son múltiples. Yo creo que Chile no tiene que imitar, en términos de replicación, ninguna experiencia. Chile tiene que hacer su propia vía a la plurinacionalidad. Lo que podríamos decir, parafraseando a Salvador Allende, la vía chilena a la plurinacionalidad. Nosotros no tenemos que imitar ni siquiera a Bolivia ni a Ecuador, que fueron muy prolíficos en sus cartas constitucionales, pero los derechos que ellos reconocieron, muchos de ellos quedaron en el papel. Los mismos pueblos indígenas después se declararon desilusionados de Rafael Correa o incluso de Evo Morales, porque muchas cosas no se cumplieron. Entonces, Chile no tiene que replicar ningún concepto en específico de plurinacionalidad, sino que yo creo que tenemos que mirarlos todos. No necesitamos una plurinacionalidad desde arriba, o algo retórico, algo que queda en el papel, algo simbólico, sino algo efectivamente garantizado. Yo creo que en la historia constitucional chilena está este principio, este principio legalista, donde nos gusta que el derecho funcione. Y esto es una idea importante si uno quiere una plurinacionalidad, que es que la plurinacionalidad funcione, o sea, que sea real. Por eso yo quiero una plurinacionalidad a la chilena, y eso no significa peyorativamente que sea chanta, digamos, que no funcione, sino que sea en serio, que no esté centrada en un líder carismático como en Bolivia o en Ecuador, sino que esté centrada en instituciones que funcionen. O sea, que las instituciones plurinacionales, como dijo Lago alguna vez, parafraseándolo también en esto, que funcione. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué modelos podemos tomar? Bueno, depende de diversos planos. Yo creo que en el plano de las cartas de derechos, por supuesto, Bolivia y Ecuador fueron muy prolíficos, pero me parece muy interesante el modelo, tanto el canadiense como creo que el norteamericano también, del traspaso gradual de competencias, es decir, que sea más que un detalle de muchos derechos, la posibilidad de establecer los derechos más importantes y luego la posibilidad de negociar, habilitar al Estado para negociar directamente con los pueblos, como se hace en Canadá con los tratados, que tanto reconocen los tratados indios antiguos, como la posibilidad de nuevos tratados, que han hecho los gobiernos canadienses, tanto los conservadores como el actual, digamos, de Trudeau. En Estados Unidos tienen también formas de traspaso gradual de competencias. No todo necesariamente tiene que hacerse el traspaso de poder, que yo creo que es lo que tiene que hacer una constitución plurinacional, traspasar poder desde el Estado a los pueblos indígenas para que los pueblos indígenas, en cuanto sus territorios sean el Estado, sean parte del Estado. Esto se puede hacer a través de una ingeniería constitucional gradual, pero para eso necesitamos un mecanismo habilitante. Yo creo que hay que mirar eso. También hay que mirar en el ámbito, por ejemplo, de Nueva Zelanda, sobre todo como ellos lo han hecho con los proyectos de desarrollo económico, o sea, a partir de la soberanía que tienen los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales, la capacidad que tienen de llegar a acuerdos con empresas, de no simplemente de compensación de daños, sino de compartición de beneficios. Y eso ha generado riqueza para los pueblos indígenas y cooperación entre el ámbito empresarial y esos pueblos, en lugar del conflicto que existe ahora entre las forestales, las mineras, las salmoneras, las pesqueras y los pueblos indígenas.
Entonces, podemos mirar muchas experiencias, la verdad. Las experiencias de los consejos de Sami respecto, por ejemplo, a sus capacidades para determinar políticas lingüísticas o políticas de salud intercultural, creo que es muy importante para el ámbito urbano. En Chile tenemos la peculiaridad de que la mayor cantidad de población indígena vive en las ciudades, sobre todo en Santiago, y sin embargo toda nuestra política es como si todos vivieran en el espacio rural. Entonces, ahí tenemos un modelo que puede servir perfectamente para una autodeterminación de los pueblos indígenas urbanos. En fin, hay muchas experiencias. Colombia tiene una hermosa jurisprudencia constitucional en materia indígena. Todo ello tiene que ser tenido a la vista para construir esta vía chilena de la plurinacionalidad. Esta vía donde en Chile no sea el índice de una nación, que la verdad no es una nación, es una nación mestiza, pero que convive y ha convivido siempre con otras naciones que son las indígenas, a las cuales ha oprimido. Yo creo que para tanto la mayoría de los chilenos como la mayoría de los indígenas desean que seamos una comunidad de naciones que podamos vivir en forma armónica, solidaria e igualitaria entre nosotros. Salvador, dijiste algo hace un momento atrás bien importante respecto como a la gestión, ¿no es cierto?, de los gobiernos, no solamente los fracasos o la falta de entendimiento, la falta de prioridad que se le ha dado a los pueblos indígenas, no solamente ha sido de la derecha, sino que también de los gobiernos de la concertación, el gobierno de la nueva mayoría también. Hemos tenido situaciones y hechos bien vergonzosos en nuestros últimos años respecto a nuestros pueblos indígenas. ¿Por qué crees tú que en este caso, tú crees que en este caso hay una culpabilidad específica del gobierno sobre la situación en Tirúa, por ejemplo? ¿Crees que ahí ha faltado más allá de capacidad, ¿no es cierto?, y de talento para poder ver, ahí hay una mirada también ideológica detrás? ¿Quién crees tú que es el responsable de la situación de estas últimas semanas con nuestro pueblo mapuche, con la situación en Tirúa, con el racismo y la violencia que ha venido creciendo? O ha venido, más que crecer, se ha mostrado de una manera mucho más vívida que hace un tiempo atrás. Yo creo que lo que nos tiene a todos, una buena parte de los chilenos, hay alguna parte que quizá esté de acuerdo, pero una buena parte de los chilenos los tiene afligidos, es que vemos un hecho cualitativamente distinto. Podemos estar de acuerdo en que esto es transversal a derecha y izquierda, tanto en la visión que reduce este problema a una visión de orden público, y donde se ha criminalizado la protesta mapuche y se ha permitido que las policías usen violencia innecesaria y se ha permitido que los organismos públicos se ensañen con el mundo mapuche, quebrando la presunción de inocencia, quebrando el debido proceso, y eso ha sido común a derecha y izquierda. O que vean esto como un problema económico-social, donde se hacen planes de transferencia de recursos, pero que están mal hechos porque siempre parten desde una lógica clientelar, desde una lógica vertical, y no desde la participación y el empoderamiento para los indígenas. Y por eso han fracasado rotundamente. Eso ha sido común, pero lo que nos tiene afligidos es que cuando ya el racismo que es estructural, que es este racismo ambiente, pasa a ser un racismo militante, un racismo declarado, de confesión por parte de un grupo que llama a la violencia en contra de los mapuches, que desprecia abiertamente en el espacio público a los mapuches y se moviliza en torno a símbolos anti-mapuches, estamos hablando de algo que cualitativamente es muy distinto, o puede llegar a serlo, que son acciones de violencia racial deliberada y organizada, y eso es algo muy complejo que hace mucho tiempo que no veíamos. O sea, veíamos lo otro, lo que acabo de decir, pero esto no. Y si el gobierno y la coalición gobernante están promoviendo eso, realmente están en la posibilidad de hacerle mucho daño a nuestro país y a la convivencia. Creo que sí es muy preocupante lo que pasó en Curacautín, por cierto. Vimos una inactividad policial, hay varias señales, hay muchas acciones legales que se han emprendido, incluso de oficio la Fiscalía de la Novena Región abrió una investigación criminal en contra de estos llamados a la violencia y de estas acciones que se ejercieron
civiles y con la connivencia de carabineros en esa ciudad. Y lo que vemos en Tirúa es un intento que es completamente injustificado, de desalojo muy violento parte de carabineros, de una ocupación que está siendo completamente pacífica, donde el alcalde, Adolfo Millagur, estaba conversando con los ocupantes y que no había daño en la municipalidad, no había dificultad. Era una acción que, claro, obstaculizaba la función municipal, pero que el alcalde estaba manejando, estaba conversando él pacíficamente con los ocupantes, y sin embargo el intendente ordena un desalojo muy violento que se proyectó y que ejerció represión sobre toda la comunidad, y hasta los jesuitas llevaron detenidos y ejercicio de violencia sobre ellos, la misión jesuita de Tirúa. Entonces ahí vemos que hay una voluntad de gobierno de exacerbar, de aplicar violencia que exacerbe el clima en lugar de bajar la conflictividad, porque aplica violencia allí donde claramente no se necesita. En Tirúa no se necesitaba violencia de ningún tipo. El alcalde tenía bajo control la situación, y lo que quería mostrar el gobierno es que ellos estaban siendo duros y que iban a causarle problemas a un alcalde que además es uno de los grandes líderes políticos del mundo mapuche, dentro del ámbito de lo que es la Asociación de Alcaldes de Municipalidades con Alcalde Mapuche, ANCAM. Adolfo Millagur es uno de los más conocidos, y el gobierno deliberadamente busca ponerle una situación muy difícil, a costa, por cierto, y eso es lo más grave de todo, de todas las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en Tirúa. Entonces, es una situación grave, y yo creo que ojalá las élites tengan la capacidad de detener esta acción del gobierno, y espero que también Chile Vamos, la gente de Chile Vamos, que tiene una visión, digamos, más dialógica, de reconciliación, también le diga a su gobierno que no pueda seguir con esto. Esto puede causar un enorme daño en la relación entre pueblos indígenas y la sociedad chilena. Pareciera que nos está evitando un estallido social 2. Pareciera que hay poca, o tenemos mala memoria, o creemos que efectivamente reducir las crisis sociales es algo fácil. Yo tengo la impresión de que se nos está olvidando un poco las razones del estallido social, que es fundamentalmente el inicio de la conversación, que es la desigualdad. Parece que hay todavía un sector de la población que cree que haciendo más de lo mismo, estableciendo las mismas paradigmas de cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos el sistema económico, vamos a resolver los grandes niveles de desigualdad que existen en Chile. Tú hablas que el pueblo mapuche vive los mayores niveles de desigualdad y de pobreza entre toda la sociedad, sin desmerecer lo que vive el resto de la población en su conjunto. Estamos viviendo situaciones muy complejas, gente que lleva muchos meses sin poder trabajar, personas que están, digamos, enfrentándose a necesidades básicas que no han podido resolver, ¿no es cierto? Entonces, en ese escenario, ¿a ti te parece que hay una campaña o se ha instalado la idea de que el cambio constitucional en este escenario no es tan importante? ¿Cómo lo ves tú ahí? A ver, yo diría que el cambio constitucional, en mi perspectiva, eh, se hace evidentemente mucho más importante cuando uno ve este tipo de problemas. Y que hay o ha habido intentos de tratar de distraer la atención, de tratar de evitar esto, a partir de señalar de que hay cosas que se pueden hacer sin el cambio constitucional. La verdad, lo único que hemos visto con la pandemia es que no hay nada relevante que se pueda hacer dentro de este marco constitucional. Y de hecho lo demostraron a la hora del proyecto del 10%, que se convirtió en ley, o reforma constitucional, gracias a Dios, de que lo querían declarar inconstitucional, o sea, nos demostraron de que su visión del marco constitucional nunca va a ser tan amplia como para que haya cabida allí para mayores formas y medidas de igualdad dentro de Chile. Siempre fue un obstáculo, lo fue para la ley de aborto en 3 causales, de interrupción del embarazo, lo fue para las leyes del gobierno Bachelet, no hay mayoría respecto de la educación pública. En fin, lo fue para leyes que hicieron algunas transformaciones dentro del mismo sistema de pensiones, el pilar solidario, en fin, tantas historias donde la Constitución representó un problema,
Entonces, a mí me parece del todo evidente y por lo tanto del todo falta justificación la postura de que podemos transformar, podemos lograr transformaciones para el mundo mapuche sin una nueva constitución. Eso no tiene ningún sentido. Eso es francamente absurdo. Y la verdad, deben haber muy pocos mapuches que crean en esto. La constitución es la única posibilidad que tenemos de empezar a resolver este problema de la relación entre pueblos indígenas y el Estado de Chile. Y no es fácil, necesitamos garantizar los escaños reservados, necesitamos también que los partidos pongan su cuenta. Primero, que los partidos no ocupen los escaños reservados para llevar a sus propios candidatos, porque los escaños reservados son para los pueblos indígenas, que los partidos se comprometan a llevar a sus militantes indígenas en sus listas, tal como deberían llevar la mitad de sus candidatos que fueran mujeres, deberían llevar una porción relevante en sus listas de sus militantes indígenas, los partidos. Pero los militantes de partidos deberían correr por la lista de los partidos y o dirigentes indígenas, líderes tradicionales, autoridades de los mismos pueblos indígenas, huerquenes, machis, en fin, son los que deberían ocupar los escaños reservados. Esto requiere un compromiso real, no piensen que esto es un nuevo espacio donde se pueda sacar una tajada, o sea, por favor, tienen que tener responsabilidad política respecto a la construcción del futuro. Los partidos políticos tienen que acompañar de una vez por todas, ser unos buenos compañeros y aliados de los pueblos indígenas para ser parte de la solución y no parte del problema. ¿Cómo has visto tú Entonces, esa preocupación de los partidos políticos? Bueno, la discusión sobre los escaños reservados todavía no está resuelta. Es algo que se tiene que resolver en el Congreso próximamente. Esperemos esta semana o las próximas semanas tener noticias sobre eso. Pero además, justamente lo que tú planteas, hay varios partidos políticos que quieren que los representantes de los pueblos originarios corran al interior de las listas de los propios partidos, ¿ah? Como una manera de fortalecer el rol de los partidos políticos. Y hay otros que dicen que es entender muy poco la lógica del pueblo, de los pueblos originarios, porque obviamente esta debería ser una tendencia mucho más transversal y que sean acompañados por los partidos políticos, aquellas que tienen secretarías, ¿no es cierto?, indígenas más fuertes, que además puedan llevar sus propios candidatos. Eso yo tengo la impresión que está un poquito enredado todavía, ¿no? bueno, la verdad, lo que hemos percibido, porque bueno, yo soy socialista, no es ningún misterio para nadie que me conozca, hemos estado trabajando con las secretarías indígenas de los partidos y con organizaciones indígenas en elaborar la indicación de escaños reservados. Y una de las cuestiones más relevantes de la discusión, y lo comento porque refleja esta problemática, es que las organizaciones indígenas, muchas organizaciones indígenas han planteado que debería prohibirse a los militantes de partidos ser candidatos a los escaños, precisamente porque tienen miedo que los partidos ejerzan el mismo rol que han ejercido siempre. Eh, por cierto que las organizaciones indígenas no tienen problemas con militantes o con la mayor parte de los militantes indígenas de los partidos, porque tenemos un discurso más o menos común, pero tienen problemas con lo que ha significado la élite de los partidos, la maquinaria, que se han comportado como instituciones o mecanismos colonizadores y no como mecanismos empoderadores de los pueblos indígenas. Entonces, por eso ellos levantan esto. Yo le he dicho, por cierto, mi posición como jurista, como entendido en derecho, que eso es problemático desde el derecho humano a la participación política. No se puede castigar a un miembro del partido por solo ser miembro de un partido. Además que políticamente, ¿por qué no poner la misma prohibición a los que tienen una confesión religiosa? Porque sabemos que las iglesias también han sido muy nocivas con los pueblos indígenas, o alguien que estudió una carrera forestal, porque sabemos que las forestales son terriblemente nocivas con los pueblos indígenas, o salmoneras. O sea, si seguimos viendo la lista de todos los responsables, es un poco injusto decir que los partidos políticos son los principales responsables. Pero sobre todo me parece que es problemático en cuanto al derecho humano a la participación. Pero entiendo lo que ellos están planteando, entiendo la lógica, entiendo que tiene un fundamento, y por eso yo hago un llamado a los partidos a que a sus militantes los lleven en sus listas, porque para eso tienen listas. Que los lleven en sus listas y colaboren en generar el mecanismo de los escaños reservados, pero este mecanismo sea para las organizaciones indígenas. Si hay un militante que está validado en las organizaciones indígenas, que le tengan aprecio por su trayectoria, por su compromiso, está bien, por eso no hay que prohibir, pero que los partidos lleven a sus propios candidatos en sus listas. Eso es lo que yo les pido.
Y tú como Salvador Millaleo, militante del Partido Socialista, ¿te gustaría ir como representante de la constituyente en tu partido o representando a un movimiento indígena? Bueno, esa es la típica pregunta que le hacen a los posibles candidatos. Yo quiero decir que es muy temprano, todavía no tenemos ni un mecanismo, que es la típica respuesta, no tenemos ni siquiera un mecanismo para decir. Pero sirve para aclarar, sobre todo aquellos que... Para aclarar, yo conocidamente yo soy militante de un partido y luego no voy a hacer uso de los escaños reservados. Y pido a todos los militantes de partido que no lo hagan, que los DC, que sean indígenas, corran por la lista de la DC, que los PPD corran por la lista de los PPD, que los PC corran por la lista del PC, y así los RD, Frente Amplio, que corran por su lista. Yo veré ya que cuando se apruebe esto ahí, si hay gente que uno le pide, y ahí veremos, y eso ya dependerá de mi respectivo partido y después de las listas de coalición y todo, pero yo nunca me propondría hacer uso de un cupo de escaño reservado porque yo milito en un partido. Además, eso de que entonces renuncio, eso es como un pequeño engaño, no corresponde. Es un engaño al final. Sí, yo creo que es muy valioso lo que hizo el PPD poco después del acuerdo del 15 de noviembre, que el presidente declaró que iban a llevar, independientemente de lo que pasara después, de paridad, etcétera, en su lista iba a haber un buen porcentaje de miembros de partidos políticos, o sea, de independientes que se harían la lista, de mujeres, de miembros de pueblos indígenas. Me parece que eso es una sana actitud, ojalá, digamos, eso se cumpla a cabalidad, porque sería un muy buen ejemplo para el resto del partido. Un buen gesto para el diálogo también, ¿no? Y para sí, empezar a establecer otras formas de entendimiento. Bueno, yo te agradezco profundamente esta entrevista, creo que es muy ilustrador. Lograste explicarnos a todos los que vamos a ver esta entrevista cuál es la situación histórica. Hemos pasado por explicar que aquí no es que haya una grieta, sino que no había un entendimiento de origen, ¿no es cierto?, entre los pueblos indígenas y el Estado chileno, y eso hay que resolverlo, y para ti entiendo la mejor forma de resolverlo a través de un proceso constituyente que tenga escaños reservados para los representantes indígenas, y que además los partidos políticos lleven además por su cuenta, tengan la posibilidad de llevar sus propios representantes, para que sí también la voz de los pueblos indígenas no sea el mínimo, sino que sea efectivamente una voz transversal de todos los diferentes partidos con diferentes ideologías, con diferentes miradas. Y lo último, que también me llama, lo pongo como tema, también como parte de tus conclusiones, que el proceso constituyente tiene que ser a la chilena, ¿no es cierto? Podemos tener a la vista experiencias internacionales, pero tenemos que ser capaces de generar nuestro propio proceso. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos hoy día. Gracias, Verónica, a ti. Esperamos volver a invitarte un poquito más adelante después que tengamos resultados de los escaños reservados, ¿te parece? Encantado, ojalá que tengamos muy buenos resultados. Y yo también espero. Podamos celebrar. Sí, pues, ok, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.